Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Viernes 4 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los viernes vamos con el resumen de las principales noticias. Comenzamos por el mercado local, donde el día lunes se dio a conocer por parte del Banco Central el IMASEC, el índice mensual de actividad económica de junio, que vuelve a marcar una caída del 1% levemente por sobre las expectativas del mercado, que estaban situadas en una contracción del menos 1.2 al menos 1.7%, la novena cifra negativa de las últimas 10 entregas, que claramente muestra la tendencia de una economía bastante debilitada, con poca actividad, y que desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros en Upside Capital, el comportamiento de los mercados ayuda a que se vaya confirmando este ya iniciado proceso de rebaja de tasa de política monetaria por parte del Banco Central. Recordemos que el día viernes pasado el Banco Central rebajó la tasa de política monetaria a 100 puntos base, algo por encima de los 75 puntos base que el mercado descontaba como decisión. Finalmente, como decíamos, una actividad económica más decaída, finalmente es un factor bajista para los precios en Chile. La caída de tasa de política monetaria no fue un hecho aislado durante la semana en Chile, sino que Brasil también acompaña esta decisión, rebajando su tasa de política monetaria el día miércoles en 50 puntos base a 13.25%. Como sabemos, la caída de tasa de política monetaria produce una caída en las tasas de descuento de los bonos y ganancias de capital en los bonos, es decir, un aumento en sus precios. En palabras simples, a medida que la tasa de política monetaria cae, se producen ganancias de capital en fondos mutuos de renta fija, y es la base de nuestra estrategia de inversión en renta fija local. En ese sentido, mantenemos nuestra recomendación para corto plazo, es decir, posiciones de inversión conservadoras en renta fija local y Dow Performance con un retorno del 6.08% en lo que va del año, y para posiciones de mayor plazo, 6 meses hacia adelante, Itaú Dinámico con un retorno del 5.02% en lo que va del año y del 0.79% durante el mes de julio. Por parte principal AGF, las carteras de conservación de capital para corto plazo, cartera de conservación a 6 meses con un retorno del 5.93% y a 18 y 36 meses plazos con un retorno del 5.33 y 4.16%. Ayer fue un mal día para el IPSA, retrocedió un 0.94% a 6.272 puntos. El día de hoy cotiza recuperando un poco de terreno, subiendo un 0.63%, 6.311 puntos es lo que cotiza el IPSA en este momento. Las acciones más transadas son Sojimich B, que sube un 1.86%, Latam, que sube un 1.18% y Falabella, que sube un 0.43%. En términos de los últimos 12 meses, el índice lleva un retorno del 21.96% y nuestra recomendación de inversión, Itaú Tobesca Chile Equity, mantiene un retorno en el mismo plazo de tiempo del 24.03%, superando al índice, al igual que el comportamiento del año 2022. Dólar ayer prácticamente no presenta movimiento, cierra prácticamente en 852, subiendo solamente 2 pesos durante la jornada. Hoy en nuestras pantallas cotiza en 848, cayendo levemente 4 pesos, en línea con el comportamiento del dólar index por algunas noticias que vamos a revisar. Como sabemos, en el corto plazo, el driver más importante son las expectativas de movimiento de tasas por parte del Banco Central, y la diferencia que eso genere con la tasa en Estados Unidos, se termina el ciclo actual de alza, va a ser un factor bajista para el dólar peso. De manera que en el corto plazo tenemos presión compradora y en el mediano y largo plazo podríamos tener una presión vendedora en el dólar en Chile. El cobre cae hoy día nuevamente un 1.17%, cotizando en $3.85 por libra de cobre. Ahí los tres principales índices de Wall Street mostraron caídas en su rendimiento. Dow Jones retrocedió un 0.19%, S&P 500 un 0.26% y Nasdaq un 0.1%. Dentro de los últimos 5 días que no han sido positivos para Wall Street, S&P 500 muestra una caída del 1.46% y Nasdaq del 2.20% en un año donde el índice tecnológico ha rentado un 33.7%, recuperándose en línea con nuestras estimaciones a principio de año, y S&P 500 también mantiene un retorno bastante positivo, un 17.61%, y estas correcciones que durante la semana fueron principalmente por la rebaja de la clasificación crediticia de la deuda soberana de Estados Unidos, que generó un poco de impacto en los mercados, porque más que la importancia de la noticia en sí misma, fue usada como un argumento para que las posiciones tan ganadoras durante este año en renta variable finalmente tomaran utilidad, esperaran que el mercado corrigiera un poco para entregar mejores puntos de entrada en un contexto donde claramente los fundamentales se mantienen bastante positivos para el rendimiento tanto de la renta fija como de la renta variable en Estados Unidos. Esto no se trata finalmente de
comprar en precios más bajos porque sí, sino que tiene que haber fundamentales detrás que sustenten esa decisión. En ese sentido, nuestra recomendación de inversión en fondos locales, primero de deuda extranjera con cobertura de tipo de cambio, fondo renta dinámica global, que acumula durante el año un 5.47% de retorno. Itaú Income, fondo similar pero denominado en dólares, acumula también prácticamente un 3% de retorno durante el año. En la parte de renta variable, Top USA con un 15.24% de retorno en lo que va del año y Global Brands con un 10.43% de retorno en lo que va del año. Recordemos ese fondo manejado por Morgan Stanley. También pronto se reincorporarán a nuestra estrategia de inversión las carteras gestionadas acciones y gestionadas agresivas, que han ido mostrando una recuperación interesante durante el año, rotando un 9.37% en la cartera accionaria y la cartera agresiva un 7.31%. Nos referimos a las carteras administradas por parte de Itaú GF, que por supuesto nuestros clientes pueden acceder a través de Upside Capital. Por parte de Itaú, plataforma Allfunds, inversiones directamente en dólares en fondos extranjeros, mantiene un retorno durante el año bastante atractivo del 10.07% y del 8.25%, las dos estrategias más arriesgadas, y el 4.7 y 3.28% de las estrategias más conservadoras son también otras opciones que tenemos en Upside Capital para nuestros clientes. En cuanto a resumen de noticias de la semana, tuvimos PMI manufacturero en zona de contracción el día domingo a las 21:30 horas en Chile, referente por supuesto a la economía de China, que provocó ciertos movimientos en el cobre. El día lunes la inflación de la zona euro marcó en línea con lo esperado, mostrando un 5.3%. El martes las mediciones manufactureras, esta vez de Estados Unidos, marcaron por debajo de lo esperado y en zona de contracción, y cayeron también las ofertas de empleo en Estados Unidos por debajo de lo esperado. El día miércoles Estados Unidos mostró una creación de empleo no agrícola privado por sobre lo que el mercado esperaba, y ayer jueves las peticiones por subsidio de desempleo semanales se mantuvieron en línea con lo esperado. De hecho, se esperaban 227.000 y ese fue el número que finalmente arrojó esta medición de carácter semanal. Los índices de gerentes de compra del sector de servicios aún se mantienen en zona de expansión por sobre 50 puntos, pero por debajo de lo que el mercado esperaba. Y finalmente hoy día la noticia más importante de la semana para Estados Unidos: crecen los ingresos medidos por hora de un 0.3% que el mercado esperaba al 0.4%. Cae la creación de empleo no agrícola, se esperaba que se crearan 200.000 puestos de trabajo y se crean 187.000, pero es una cifra que supera por ejemplo al mes anterior, que fueron 185.000, y cae la tasa de desempleo del 3.6% anterior al 3.5% esperado, por debajo de lo que esperaba el mercado. ¿Por qué son importantes estas cifras? Porque el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos se compone de consumo interno, de manera que es sumamente importante estudiar constantemente la capacidad de esa economía de estar generando empleo. Lo que necesitan los mercados en este momento es que finalmente estas cifras vayan mostrando un menor dinamismo para que la Reserva Federal tenga motivos para en su reunión de septiembre no seguir subiendo la tasa de política monetaria. Sin embargo, estas cifras mencionadas respecto al mercado del empleo, de 3, 2 positivas y una prácticamente en línea con lo esperado, son desde nuestro punto de vista cifras bastante neutras, y tendremos que esperar algunas noticias venideras como IPC o movimiento en el índice PCE de precios para poder ir sacando mayores conclusiones respecto a lo que hará la Reserva Federal. Que el proceso de alza de tasas, el más agresivo en los últimos 40 años, fue el gran causante de la fuerte caída en los mercados de renta variable durante el año pasado, y también las expectativas de que este ciclo termine han sido las grandes responsables del buen rendimiento que han tenido los mercados durante este año. Pasamos por último a revisar el comportamiento de las principales plazas bursátiles, revisando primero el dólar index, que a nivel del mundo cae un 0.6%, lo que justifica la pequeña caída del dólar en Chile de aproximadamente 4 o 5 pesos durante la jornada hasta el minuto. En Asia, la jornada fue en general positiva. Nikkei 225 de Japón subió un 0.10%, Hansen de Hong Kong un 0.61% y el índice de Shanghai un 0.23%. En Europa, el DAX alemán subió un 0.11% y el Eurostoxx 600 un 0.15%, siendo la única plaza bursátil de Europa en terreno negativo el índice de Milán, que cae un 0.23%. Y en Estados Unidos, en general, reciben bien estas cifras macroeconómicas de empleo, junto también con terminar la corrección bajista que tuvo el mercado en Estados Unidos luego de la rebaja de la clasificación crediticia a la deuda soberana que comentábamos. Dow Jones sube un 0.52%, S&P 500 un 0.4% y Nasdaq un 0.48%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.